Muy buenas tardes, jóvenes del duodécimo grado del Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas. Bueno, vamos a aprender en este video sobre algunos hallazgos que se encuentran al momento de realizar una auditoría. Entonces, cuando hablamos de hallazgos, pues son diferencias o documentos pues que no, o transacciones que no están debidamente soportadas con la debida documentación legal. Entonces, como objetivo, definir qué son hallazgos encontrados al realizar una auditoría financiera. Ok, entonces hallazgos en una auditoría. Hallazgos de auditoría son condiciones reportables que se obtienen como resultado de la comparación que se realiza entre un criterio y la situación actual encontrada durante el examen de una entidad, área, actividad u operación. Entonces en este caso estamos hablando de revisamos la documentación de una empresa contra los reportes que se tienen. En este caso, pues comparamos estados financieros. Si estamos auditando un año, entonces revisamos toda la documentación pertinente a ese año. Entonces, si hay alguna diferencia o algo que no está soportado debidamente con la documentación adecuada, entonces procedemos a informarlo o a redactarlo en el informe de auditoría. Son específicamente transacciones anormales o no soportadas aceptablemente. Entonces, todas las transacciones pues deben ser registradas. Si emitimos un cheque, pues tenemos que detallar a quién se lo estamos emitiendo. Y tiene que tener pues un respaldo abajo de a quién se emitió, por cuánto se emitió y qué estamos pagando con ese cheque. Al momento de revisar pues, las transacciones tenemos que asegurarnos que toda la documentación pues son facturas o recibos autorizados por el SAR. Entonces todos tienen que estar debidamente con su número, con su fecha de emisión, el lote de facturas que se emitieron. Estas pues en la factura dice pues desde qué número hasta qué número se emitió y la fecha de vencimiento. Entonces de repente encontramos que un lote de factura está vencida, no va a afectar si tiene bien lo que son la transacción, pero sí hacemos la observación que las facturas ya estaban vencidas. Ok, importancia y efecto de los hallazgos. La importancia de los hallazgos se puede medir por la importancia de sus efectos. El auditor debe medir dicho efecto una importancia revelada en los estados financieros y determinar si están materialmente errados. Últimamente he elaborado 5 informes para la ONCAE. Entonces la ONCAE es una institución del Estado que regula lo que es la contratación de cuando se le vende al Estado, valga la redundancia. Entonces piden informes financieros de una firma auditora externa, que tiene que ser en este caso a veces 2 años, 3 años. Entonces todos los que he hecho son del año 2020. Entonces, bueno, digo esto porque uno de los hallazgos que más encuentro en los estados financieros es que los contadores internos de la empresa no están utilizando los estados financieros con estructura según la SNIF. Entonces me utilizan ahí activos circulantes y lo que se utilizaba antes. Entonces una de las observaciones en la nota de auditor que uno emite pues es una de las observaciones que se hace, que deben implementar los estados financieros según la estructura de la SNIF que estamos pues realizando en la actualidad. Ok, elementos de un hallazgo. Todo auditor pues tiene que tener su criterio. Entonces, y este criterio pues está representado por la norma o la unidad de medida que se compara con la condición o lo que se debe. Entonces, yo tengo mi criterio, yo pues trabajo con lo más actual que se puede. Entonces, conozco bien la estructura del balance, conozco la SNIF porque trabajo pues mucho con ello. Entonces tengo mi criterio y no lo baso en mi criterio como conocimiento, sino como aplicado pues en las normas internacionales de información financiera. En este caso pues además de las normas, con las normas internacionales de auditoría. Entonces tengo mi criterio y lo tengo bien establecido. Otro pues elemento de un hallazgo es el efecto, consecuencia o impacto posible pasado o futuro. Se imagina una declaración de hace pues 5 años. Entonces una declaración con saldo a favor de la empresa pues se tiene que tener mucho cuidado al momento de estarla pues haciendo otra. Hoy en día pues lo trabajamos en línea. Entonces si un saldo está mal, se copió mal en la declaración, pues si nos hacen un reparo, digamos que 5 años más, bueno, hace 3 años, entonces imaginan corregir todas esas declaraciones de esos años. Entonces es un gran trabajo y tiene un gran impacto porque de repente ocupamos una solvencia de impuestos. El SAR viene y nos hace un estudio en nuestra cuenta y determina ahí si estamos solventes, si no hay ningún error en una declaración. Pero si hay en una, entonces imaginen todo el trabajo que hay que hacer en corregir todas las declaraciones de ese año, sobre todo si tenían un saldo a favor del contribuyente o de la empresa. Ok, ¿por qué causa? Pues puede haber una diferencia.
que puede ser por razón o razones por las que ocurrió la condición. Entonces, ¿por qué hay una diferencia en una declaración? De repente, pues el contador pues la llenó mal, de repente no le brindaron la información a tiempo y tuvo que presentar una declaración con cero ingresos, de repente con cero egresos también. Entonces se procede a hacer una rectificación. Pero supongamos que no hizo esa rectificación y ocupamos la constancia del SAR, entonces nos va a salir ahí que tenemos un error en esa declaración y por ende pues trabajar para corregir todas esas declaraciones. Entonces tenemos que tener muy en cuenta al momento de estarlas elaborando o de emitir un informe pues de auditoría, que la empresa pues cumplió con todos los reglamentos y que toda la documentación está debidamente soportada con la documentación legal.